Presidente, yo le voy a mostrar las cifras de cuántos expulsados hubo el año 2022 por este gobierno. 24. 53.000 ingresos irregulares. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. De las 45 sesiones que ha tenido el Congreso durante este año, yo he estado presente en 30. He asistido un 66%. Un 66% de los días que hay sesiones en este Congreso, yo como ministra me encuentro aquí. Durante el gobierno del presidente Boric, los condenados o los que están en cárceles extranjeros ha subido un 53,9%. Llegó con 4.000 y hoy día estamos en 6.340. ¡Ay, que les duele! Bueno, no importa. Que les siga doliendo porque es la realidad. Creo que tenemos tantas urgencias en seguridad, tanta necesidad de dar respuestas a la ciudadanía, que la verdad es que la discusión semántica de cómo le llamábamos a la reforma de las policías, sinceramente no creo que sea de interés. Es una decisión transversal que las policías requerían una reforma. Bla, 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 bla y más bla. Nosotros estamos convencidos de que no solamente hay que blindarlos con mayor cantidad de chalecos antibalas, hay que blindarlos políticamente, ministra. Y eso es lo que le faltaba a este gobierno. Mire cómo se refería el ministro de Economía a nuestros carabineros, ministra. Mira cómo se refería la ministra de la Mujer, institución criminal, ministra. ¿Usted habla de que ahí hay respaldo carabineros o hay un oportunismo o el apoyo circunstancial precisamente porque están bajos en las encuestas? Dios salve a Chile y que termine luego este mal gobierno. Bienvenidos a nuestro canal, donde nos dedicamos a analizar los debates políticos y las leyes que se debaten en nuestro país. Cada semana examinaremos y comentaremos cada indicación, proyecto de ley y legislación que nuestros legisladores discuten. Es vital mantenerse informado sobre las decisiones que toman nuestros representantes y el gobierno. Nuestro propósito es que todos podamos formarnos una idea clara y fundamentada sobre los diferentes sectores políticos y las decisiones de nuestros parlamentarios. De esta manera, podemos usar nuestros votos de manera más consciente y efectiva. Vamos a sumergirnos en el análisis del video de hoy. Esto es Política Chilena, tu canal oficial. Empecemos. Bienvenidos, queridos amigos. Hoy les traemos un debate intenso, uno de esos momentos que no podemos dejar pasar por alto. En esta ocasión, nos encontramos nuevamente en la Cámara de Diputados, donde la ministra Carolina Toá fue sometida a una interpelación. El tema central: la migración descontrolada en el país y el alarmante aumento de la delincuencia. Un escenario que está causando gran preocupación en toda la nación. Durante esta sesión, nos encontraremos con las duras y contundentes preguntas del diputado Andrés Longton, quien no tuvo contemplaciones al interpelar a la ministra. Con intervenciones directas y precisas, Longton no dudó en cuestionar severamente la gestión del gobierno. Como ya hemos visto en ocasiones anteriores, este gobierno siempre tiene respuestas, pero rara vez asume una mínima autocrítica sobre su pésima gestión en temas tan cruciales. Nos encontramos ante una demostración más del corazón de este gobierno, donde las justificaciones parecen ser más importantes que las soluciones reales. Ahora te invito a que te pongas cómodo, busques algo para picar y te prepares para este debate que, una vez más, refleja las tensiones y las decisiones que marcan el rumbo del país. Como siempre, su opinión es fundamental para enriquecer este análisis. A continuación, miremos un pequeño extracto del debate para luego dejar nuestros comentarios. Y recuerda, esto es Política Chilena, tu canal oficial de análisis político. Empecemos. Gracias, presidente. Ministra, el problema migratorio que tenemos en nuestro país, que está absolutamente desbordado, no tiene que ver con un problema de notificaciones, ministra. Y no tiene que ver con un problema de ubicar extranjeros para su expulsión. Tiene que ver nítidamente, ministra, con una falta de convicción de este gobierno, que incluso antes de llegar promovió la migración ilegal de manera descriteriada, ministra, y ahora las encuestas lo obligan a hacer algo distinto, pero la verdad es que el presidente se sigue rodeando de asesores que promueven la migración ilegal
en vez de la migración legal, ministra. Y yo le voy a poner como ejemplo, por ejemplo, lo que piensa el presidente de la República. No tengo problemas con inmigrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son. Ministra, así piensa el presidente de la República, así piensa el equipo que lo rodea. Yo recuerdo que la Ley de Migración y Extranjería, ministra, hicieron lo posible para que se pudiera regularizar a ilegales en nuestro país, incluso fueron al Tribunal Constitucional, para que los inmigrantes ilegales tuvieran derechos sociales, a vivienda, a salud, por ejemplo. Ministra, fueron incluso al Tribunal Constitucional el presidente de la República para impedir la visa para haitianos, es decir, para que siguieran entrando en nuestro país absolutamente engañados, con un sobre bajo el brazo, con toda la pobreza, todo el hacinamiento, todos los abusos y sobre todo el daño que aquello les generó a los nacionales de nuestro país. Ministra, ¿para usted existe el derecho a la migración? ¿Puede cualquier extranjero entrar a territorio chileno y regularizarse una vez adentro? ¿Qué sanción debe haber para quien ingrese ilegalmente a Chile y no tiene antecedentes penales? Ministra, no se pueden asimilar chilenos y extranjeros que entran por la puerta, cumpliendo con la ley, enunciándose con aquellos que entran por la ventana por pasos clandestinos o no habilitados, incumpliéndola. Gracias. Bueno, muchas gracias a la sala, al interpelador, presidente, a través suyo, por esta oportunidad. Creo que sería largo de ver las actitudes y declaraciones que tuvieron en el pasado personeros políticos. En esa época era presidente de la República el señor Sebastián Piñera, que llamó a que vinieran a Chile con las puertas abiertas unos y otros. Y hay que decir que en esa época también se cometió otro error, que efectivamente se pusieron restricciones a los migrantes haitianos, pero no se puso ninguna a los migrantes venezolanos, con una especie de sesgo político que no ayuda. Los sesgos en general no ayudan. Ayudan a hacer cosas que sirvan, ayudan a tener los mismos principios siempre, y nuestros principios en esta materia es que claramente en Chile ha habido un problema con la forma en que la migración se ha producido en los últimos años. Sin duda, el año que más alta migración irregular hubo en Chile no fue en el gobierno del presidente Boric, fue en los años del gobierno del presidente Piñera, y particularmente en su último año. Y usted tiene razón, este problema de la migración irregular ha afectado al país, y por eso hay que ponerse manos a la obra. Y las obras que hemos hecho en este año de gobierno han permitido que, por ejemplo, en este verano, los migrantes o las personas que transfieran la frontera irregularmente bajen a menos de la mitad. Hay 56% menos personas atravesando la frontera de manera irregular, y eso porque hay más recursos en la frontera, porque hay militares, porque hay más control, porque además ha habido una actitud política de tomarse en serio esto, no solo en declaraciones, sino de organizar al Estado para tener capacidades de controlar de mejor manera. Cuando llegó este gobierno le tocó proveer la totalidad de los cargos del Servicio Nacional de Migraciones, el cual ocupó solo con ideólogos de la migración libre e ilimitada, presidente. Y obviamente cuando tú pones el cargo a gente que cree en la migración ilegal e indiscriminada y las fronteras abiertas, hay poco impulso para ejecutar expulsiones. Ministra, Víctor Hugo Lagos, que es director de la región metropolitana, antes de llegar defendía incluso a extranjeras narcotraficantes condenadas, como una persona que fue condenada a salir de nuestro país con 1.500 kilos de droga y tráfico de armas. Es decir, defendía incluso a delincuentes. ¿Usted cree que esa persona tiene impulso y tiene interés en expulsar ilegales? O, por ejemplo, el delegado presidencial de Tarapacá, ministra, que se enorgullecía antes de llegar al cargo porque había detenido vuelos de expulsión. Hay pocos momentos tan hermosos dentro de este trabajo, decía, como detener vuelos de expulsión. Ministra, ¿usted cree que personas como estas están capacitadas para poder ejecutar expulsión en nuestro país y controlar nuestras fronteras? Ministra, hay un sesgo ideológico evidente y parte con el director nacional de Migración, que el primer semestre del 2022, ministra, llamó a regularizar a 127.000 migrantes irregulares. Si no habían cambiado las encuestas, ministra, estaría en la misma política. Todavía no dicta la política nacional de migraciones. Eliminó las reconducciones a Bolivia, ministra. Sacó la parte del decreto de refugio que establecía claramente que tenía que haber una preadmisibilidad. Ministra, ¿usted cree que estas personas están capacitadas para poder ejecutar las órdenes de expulsión y regularizar la migración en nuestro país si creen en la migración ilegal
con todas sus letras? Bueno, yo pensé que esta era una interpelación a mí como ministra, en mi calidad de ministra del gobierno del presidente Boric. No era una interpelación a la historia pasada de sus funcionarios. Yo como ministra me toca evaluar a los funcionarios y los evalúo por su desempeño, ¿no? Por su desempeño puedo decir que durante la actual administración se ha controlado el ingreso ilegal de una manera no sensible, sino que a menos de la mitad. Puedo decir que la actual administración, del 500.000 de solicitudes de residencia pendientes, de las 50.000 de residencia definitiva, que el gobierno anterior, que parecía tener mucha convicción y quizás no había hecho esas declaraciones, pero en la práctica dejó guardados en un cajón los instrumentos que hubieran permitido regularizar estos procesos y sacarlos de la confusión en que estábamos. Imagine, diputado, si nos preocupa tanto, por su intermedio, presidente, los delitos cometidos por personas extranjeras, dejó 46.000 partes de la PDI cometidos por extranjeros sin ingresarlos al sistema. Hay 3 sumarios hoy día en desarrollo por estos 3 temas. Entonces, efectivamente, muchos funcionarios han tenido una historia, no me corresponde a mí juzgar su historia, me corresponde juzgar su desempeño. Y en su desempeño puedo decir, por ejemplo, el señor Lagos ya no es funcionario del ministerio, pero sí lo es el delegado. Y el delegado, como tal, ha estado ahí en la frontera y yo he estado al lado de él, instalando infraestructura crítica. He estado al lado de él, trabajando con los funcionarios de Colchane. He estado al lado de él, conversando con las comunidades y buscando cómo mejorar la manera en que nuestro Estado y nuestra sociedad enfrenta este tema, en todas sus dimensiones, una de las cuales es la policial que usted menciona y otras muchas, como es la integración, como es tener realmente mecanismos para que en el país tengamos una mejor manera de convivir los que vivimos en esta tierra. Aclaración, presidente. Yo le voy a mostrar las cifras de cuántos expulsados hubo el año 2022 por este gobierno. 24. 53.000 ingresos irregulares. Presidente, ministro, ¿usted cree que personas como las que le nombré recién están capacitadas para el cargo? Porque además le cuento que el delegado presidencial tiene a su cargo a 2 personas de interior en la frontera que fueron acusadas de tráfico de migrantes. Es decir, no solamente él piensa que las expulsiones no corresponden y que hay que detener vuelos con expulsiones masivas, sino que además tiene a su cargo funcionarios que lo pillaron traficando migrantes. Entonces, ¿usted cree que el país le va a creer, ministra, cuando dice que confía en sus funcionarios o qué control tiene sobre sus funcionarios, ministra? ¿Por qué no ocuparon los 6 vuelos Sky que estaban contratados el año pasado para expulsar migrantes? Por una sola razón, ministra, por un complejo y un sesgo ideológico. Por eso no lo hicieron. Se confunden muchas cosas acá distintas. Las reconducciones son procesos que se hacen en la frontera y Chile los hace con mucho éxito en la frontera con Perú, porque Perú tiene un trato de colaboración con Chile en ese sentido y recibe a las personas que atraviesan irregularmente, sean nacionales o de otro país. En el caso de Bolivia, lamentablemente, cuando entró en vigencia la nueva ley, todavía en la administración del gobierno anterior, se empezaron a hacer reconducciones con Bolivia y todavía no había un acuerdo con Bolivia al respecto. Entonces Bolivia rechazó esos migrantes reconducidos que no son de nacionalidad boliviana, solo aceptó a los bolivianos. Y esto generó realmente una tensión bastante grande en ese vínculo. Ese trabajo se ha ido haciendo por parte de nuestra Cancillería en este tiempo para reconvertir, digamos, esa relación a una relación de más colaboración. Pero eso no depende de Chile, depende de Bolivia aceptar personas reconducidas. Y respecto a las expulsiones, la verdad es que nuestra capacidad como Estado de expulsar es muy inferior a los decretos que hacemos. De hecho, cuando nuestro gobierno llegó, se encontró con 20.000 expulsiones pendientes que venían de atrás. En realidad ni siquiera estaba limpio el registro. Hoy día hemos hecho una limpieza. No son 20.000, en realidad son 14.000, pero estaba tan desordenado que entre las 20.000 estaban mezcladas personas que ya se habían ido a su país, que habían fallecido. Bueno, en realidad son 14.000. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para subir las capacidades del Estado. Por eso estamos cambiando la ley, estamos destinando recursos adicionales, estamos buscando acuerdos con Venezuela, porque con Venezuela también nos cuesta mucho generar vuelos para allá, porque no dan plan de vuelo para los aviones que llevan migrantes, solamente lo están dando para este plan de retorno. Entonces, el trabajo que hay que hacer muchas veces es silencioso, el trabajo diplomático especialmente es silencioso. Cuando se hace no se nota, pero cuando no se hace sí que se nota. Los resultados están ahí. Se interrumpe la posibilidad de dar Ministra,
Chile sufre una importación de delitos violentos. Desde su coalición, ministra, siempre se encargaron de decir que no había relación entre la inmigración ilegal y los delitos violentos. Y eso por eso es más grave aún lo condescendientes que han sido por años con la ilegalidad migratoria. Ministra, el 12% de las cárceles en nuestro país están ocupadas por delincuentes que vienen del extranjero. En Tarapacá es 46% esa cifra, ministra. Y en Chile la población de extranjeros solamente llega al 7,8%. Ministra, durante el gobierno del presidente Boric, los condenados o los que están en cárceles extranjeros ha subido un 53,9%. Llegó con 4.000 y hoy día estamos en 6.340. Y eso tiene que ver con que hay una política permisiva que estaba establecida en el programa de gobierno que llamaba directamente a regularizar con unas fronteras que estaban absolutamente descontroladas. Ministra, los secuestros han subido en los últimos 5 años un 54%. Las extorsiones un 158% del 2015 al 2022. Los homicidios y violaciones, estamos hablando de las cifras más altas de los últimos 7 años, ministra. Hay una gran diferencia entre venir a aportar a nuestro país, que es la mayoría de los migrantes, ministras, y venir a delinquir. Y si creen que pueden entrar libremente y no los van a echar como realmente creen, o que tienen que esperar a cometer un delito para que los echen, ministra, eso ya es tarde, porque ahí la vida ya se perdió y la vida es irrecuperable, ministra. Ministra, ¿por qué el presidente Boric atacó el criterio Valencia? ¿Por qué usted no participó de la discusión en la Comisión de Seguridad, tal como lo hizo con el control preventivo migratorio, que además llamó a rechazar, ministra, que daba más facultades a Carabineros? A ver, en una cosa sí estamos de acuerdo con el diputado presidente. Ha habido una vinculación de migración irregular con delitos violentos. Es una vinculación que se ha provocado en los últimos años. En Chile empezó el proceso migratorio en los años 90, siguió la primera parte de los 2000. Hasta el 2012, 2013, prácticamente no había ningún indicador que vinculara llegada de personas de nacionalidad extranjera con incremento en los delitos. De hecho, la población extranjera que participaba en delitos o que estaba en las cárceles era inferior que su participación en la sociedad. Esto cambió significativamente a partir del año 2016-2017. Empezó, creo yo, es una interpretación, a propósito de la masividad que adquirió la migración, empezaron a aprovecharse grupos que tenían agendas delictuales y a colarse en medio de la migración. Y esto aún se agudizó más en los años de la administración anterior, sobre todo en la época de la pandemia, en que se cerraron las fronteras. Entonces, a propósito de que toda la migración era irregular, sin ningún control, con más facilidad entraban las bandas que tenían una agenda delictual. Segundo, nosotros no nos hemos opuesto a que haya un control por parte de Carabineros cuando detectan situaciones irregulares. Al contrario, es una idea que con los diputados que patrocinaron este proyecto nosotros fuimos partidarios de realizar. De hecho, llegamos a la fórmula en una colaboración que dialogamos con todos los sectores políticos, porque los funcionarios de la PDI han podido hacer eso siempre. Y lo que hicimos ahora es que Carabineros también lo pueda hacer. Y la tercera parte de la pregunta ya no me acuerdo cuál era, porque me hace 3 preguntas en una y tengo 2 minutos, no alcanzo. Si me la repite en su réplica, se la respondo feliz, pero ahora ya no me acuerdo cuál era. Al criterio Valencia. No, en el criterio Valencia, sinceramente, presidente, la legislación dice que cuando se evalúa este tipo de prerrogativas para las personas que están acusadas de un delito, se tiene que considerar el riesgo de fuga. Siempre se ha podido aplicar el criterio Valencia, de hecho hoy día se está aplicando. Entonces nadie se ha opuesto al criterio Valencia, lo que se ha dicho es que no es necesaria una ley. La ley ya hoy día debiera hacer que ese criterio se aplique tal como está escrita. Entonces, ¿en qué somos sí contrarios? A esas propuestas legislativas que se hacen para llamar la atención de la opinión pública, pero que todos sabemos que no van a tener ningún efecto real, porque la ley ya hoy día consagra ese principio. De hecho, por eso el fiscal nacional ha podido impulsar esta idea en la Fiscalía sin necesidad de tener ninguna legislación nueva. Ministra, si ustedes están de acuerdo con el criterio Valencia, ¿qué problema hay que esté en la ley para que los jueces tengan mayor vinculación, obviamente, con una norma legal que con un criterio de la Fiscalía? Y si ustedes están de acuerdo, bueno, por favor, pásenle el recado a sus parlamentarios que votaron en contra de la Comisión de Seguridad. O sea, es lo mínimo, Presidenta. Entonces,
Y respecto al control preventivo migratorio, ministra, yo le recuerdo que las minutas de las Express llamaban a rechazar el control preventivo migratorio, que es una herramienta prioritaria para Carabineros. Es más, lo rechazaron sus parlamentarios. O sea, usted tiene una opinión y sus parlamentarios tienen otra distinta, pero la verdad es que no hay mucha sintonía. Pero habría sido bueno que usted hubiera participado de la discusión en la Comisión de Seguridad, ministra. Le echamos mucho de menos en esa comisión. La verdad es que no hemos tenido el agrado de contar con usted en dicha instancia. Ministra, los que tienen el gatillo fácil son los delincuentes, ministra, no nuestros carabineros. Eso tiene que tenerlo muy claro. De las 45 sesiones que ha tenido el Congreso durante este año, yo he estado presente en 30. He asistido un 66%. Un 66% de los días que hay sesiones en este Congreso, yo como ministra me encuentro aquí. De eso se traduce en que he estado en 17 sesiones de sala, 7 sesiones de comisiones y en el Senado en 11 sesiones de sala, 9 sesiones de comisiones. En este año hemos despachado 10 proyectos en este Parlamento relativos a seguridad. Ahora, lamentablemente somos una persona, no más no varias. Cuando nosotros no estamos, tratamos de que estén asesores, cuando los dejan entrar y buscamos multiplicarnos. Ahora, de hecho, estamos reforzando los equipos para tener aún más presencia, porque nos interesa mucho colaborar, colegislar y tener opinión también cuando hay diferencias, poder expresar el punto de vista del Ejecutivo. Ministra, usted podrá tener mucho porcentaje de asistencia en la sala, pero el problema que tenemos hoy día es de seguridad. Y en la Comisión de Seguridad usted nos sobrepasa el 5%, ministra, de asistencia. Esa es la verdad. Entonces, ministra, ¿van a insistir en derogar el control preventivo de identidad y la Ley de Seguridad del Estado, como dice el programa de gobierno? Porque yo escuché, por su intermedio, a la ministra Vallejos que hablaba directamente de concretar la agenda de gobierno. Y eso está en el programa de gobierno. ¿Van a insistir en quitarles herramientas a nuestras policías? Hasta por 30 segundos la respuesta de la ministra. Si así fuera, presidente, hubiera el Ejecutivo puesto estos temas en las agendas que tenemos presentadas en este Parlamento, las que hemos acordado y conversado con la oposición, las que hemos acordado y conversado con los presidentes de ambas cámaras. Nuestra agenda es pública y conocida. Son los proyectos que hemos estado tramitando, dentro de ellos hay más de 8 proyectos relativos a temas migratorios. Está el Ministerio de Seguridad Pública, está ciberseguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia. Diputado Lonton, nueva pregunta, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Bueno, le recuerdo que el control preventivo migratorio, presidenta, no tuvo ninguna urgencia por parte de este gobierno, estuvo más de 7 meses en este Congreso sin ningún apoyo por parte del gobierno. Así que eso aprovecho de recordárselo, ministra, ya que habla de la agenda de seguridad. Ministra, respecto a Carabineros, vamos a seguir con los sesgos ideológicos. En el programa de gobierno se llamó directamente a refundar Carabineros y a desmilitarizar la institución. Usted fue vocera de un borrador constitucional, de un proyecto de nueva Constitución que hacía desaparecer a Carabineros de la Constitución, despojándolos de su historia, respeto y confianza que tanto necesitan, sobre todo hoy en día. Después, ministra, el Ministerio y sus ministros, a comienzos del año pasado, usted no estaba, salieron en masa a Cerro Castillo a condenar y apuntar con el dedo a un carabinero que haya hecho uso legítimo de su arma de servicio. Presidenta, corroborado con un video, porque si ese video no hubiera existido, ministra, lo más probable es que ustedes hubieran persistido y ese carabinero hubiera estado preso. Después, ministra, usted llama al orden al general director cuando le hace un llamado a las autoridades para que aprobemos leyes en su defensa. Ministra, si eso no es tener empatía con el dolor de una institución que vive con los mártires que los matan indiscriminadamente en nuestro país, la verdad es que yo no lo sé, ministra. Pero ese llamado de atención es una quitada de pisos evidente, ministra. Después calificó la ley que más ayuda le ha dado a nuestras policías y de orden público y seguridad en este último tiempo como gatillo fácil, ministra. Y después presentó un mensaje sobre uso de la fuerza para efectos de poder coartar la ley Naín Retamal. Ministra, estuvo equivocada usted al respaldar un proyecto de nueva Constitución que buscaba eliminar a Carabineros en la misma línea del programa del gobierno del presidente Boric. Tienen que seguir asesinando a policías en nuestro país para que este gobierno impulse medidas que los protejan. Creo que tenemos tantas urgencias en seguridad, tanta necesidad de dar respuestas a la ciudadanía, que la verdad es que la discusión semántica de cómo le llamábamos a la reforma de las policías, sinceramente no creo que sea de interés.
es una decisión transversal que las policías requerían una reforma. Y personalmente nunca he sido vocera de ningún proceso, tuve una voz, una opinión. Y en ese proyecto en ninguna parte se eliminaba a Carabineros, como usted dice. Se hablaba de las policías, de nuevo temas semánticos. Me importan los temas sustantivos. Y en los temas sustantivos, las policías han tenido en el actual gobierno, que se menciona aquí que tuviera un sesgo ideológico, habría que entender en qué consiste ese sesgo, porque en este gobierno se han impulsado apoyos a las policías, equipos de seguridad, tecnología, respaldo cada vez que ha habido funcionarios asesinados, impulso de querella, esclarecimiento de todos los casos de los funcionarios asesinados, presencia de las máximas autoridades del gobierno en todos esos casos, independiente de cuál sea el clima político, porque en esto no hay cálculo, hay convicción, no hay ninguna duda del respaldo a Carabineros. Y parte de ese respaldo es tener claro que una policía respaldada, que tiene todas las condiciones para cumplir su rol, no es una policía deliberante que le dice a la fuerza política lo que debe hacer. La fuerza política tiene que tener, la que está representada acá, la capacidad de ponerse a la altura y de dar respuesta a las necesidades que hay para combatir el delito. En ninguna parte del mundo las policías fortalecidas se fortalecen sobre la base de que el mundo político las impulsa a entrar en el debate. Al revés, a quienes nos interesa policía fortalecida deberíamos dejar de lado de una vez y para siempre el uso político de Carabineros. Esto lo sienten muy fuertemente las policías, lo sienten muy fuertemente, cómo se les usa. No las usemos, apoyémoslas y tomemos las medidas que sirven, no las que parecen servir. Ministra, la verdad es que uno valora que se le entreguen más recursos a Carabineros, pero nosotros estamos convencidos de que no solamente hay que blindarlos con mayor cantidad de chalecos antibalas, hay que blindarlos políticamente, ministra. Y eso es lo que le faltaba a este gobierno. Mire cómo se refería el ministro de Economía a nuestros carabineros, ministra. Mira cómo se refería la ministra de la Mujer, institución criminal, ministra. ¿Usted habla de que hay respaldo a Carabineros o hay un oportunismo o el apoyo circunstancial precisamente porque están bajos en las encuestas? Ministra, probablemente cuando dejen de ser gobierno o caigan en las encuestas van a volver a decir lo que realmente sientan y van a seguir socavando la institución de Carabineros, ministra. Ese es el temor de la institución y ese es el temor de los chilenos, ministra. Y eso tiene que revalidarse con acciones concretas. Presidente, solo quisiera insistir en que en la gestión del presidente Gabriel Boric se ha desarrollado una batería de acciones legislativas, de recursos y políticas en las cuales no hay ninguna ambigüedad respecto al apoyo a las policías. Cada día que pasa en el gobierno del presidente Boric, las policías, tanto Carabineros como la PDI, también la Fiscalía y también todas las agencias que contribuyen al control del delito están más fuertes. Cada día hay más condiciones desde el punto de vista material para desarrollar su labor. Cada día hay más debates y proyectos en este Parlamento para hacerse cargo de los déficits enormes que tenían en distintas dimensiones. Y nos gustaría también, pero eso no depende solo de nuestro gobierno, que cada día hubiera más consenso en dejar de lado los debates inútiles y concentrarnos en los que sirven. Ministra, en esa misma línea, ¿no cree usted que sería bueno que el presidente, tal como lo solicitó esta Cámara por resolución, les pidieran disculpas públicas, pero convencido de ellos, y no para mejorar su imagen pública? ¿A cuántas familias, ministras, de uniformados le hicieron un daño que es permanente por sus irresponsables declaraciones? ¿Y por qué no apoyó con la urgencia respectiva a la ley Naín Retamal, que si no hubieran habido, lamentablemente, 3 mártires, esa ley no hubiera visto nunca la luz, ministra? Simplemente me veo obligada a decir que eso no es efectivo. El gobierno del presidente Boric hizo un acuerdo con la oposición para incorporar indicaciones y una fórmula para hacer viable la ley Naín Retamal. Lamentablemente ese acuerdo no lo suscribió la oposición al final, pero era un compromiso tomado en el mes de enero, antes de los 3 fallecimientos que usted menciona. Bien. Les pido, por favor, mantengamos el respeto. Nueva pregunta, diputado Lonton.
Presidente, bueno, ministra, a propósito de la delincuencia, usted se incorporó recién al debate de la ley Nain Retamal en el segundo trámite. Acá no participó ni una sola vez. Participó al final, cuando ya el proyecto estaba absolutamente votado, ante la presión de las encuestas y porque te habían 3 mártires a cuestas, ministra. Y es más, en el Senado se paró porque no le aprobaron una indicación, ministra, que eso no puede ser más poco democrático en un Congreso donde quienes piensan que los proyectos no necesariamente tienen que salir, ministra, como ustedes piensan o como ustedes lo quieren. Tienen que salir precisamente de la manera en que más les favorezcan y protejan a nuestras policías y les den mayores facultades, ministras. Y usted no participó ni una sola vez en la discusión acá en la Cámara de Diputados. Ministra, en Chile hay una frase que dice, usted dijo, en Chile hay menos delitos que hace años atrás y los delitos violentos tampoco han aumentado, incluso han disminuido. El problema es que dentro de los más violentos han aumentado, como por ejemplo los homicidios. No es un problema que esté desatada la delincuencia. Eso usted lo dijo en diciembre del año pasado, ministra. Yo le voy a decir algunas cifras para ver si sigue pensando lo mismo. El año 2022 cerró con un aumento considerable en el número de homicidios, violaciones y robos con violencia. Según el STOP, los homicidios aumentaron del 2021 al 2022 en un 43%, las violaciones un 18%, los robos con violencia un 64%, el robo con fuerza un 48%, los hurtos un 46%, ministra. Se traducen 2 homicidios, 8 violaciones y 35 portonazos al día, ministra. Ese es el triste registro que está dejando este gobierno, que son los números más altos de los últimos 6 y 7 años. Podemos terminar el año 2023 con 832 homicidios, con más de 2.800 violaciones y con más de 32.000 vehículos robados. Ministra, ¿reafirma sus dichos de que estos no son los peores años de la delincuencia en nuestro país? A ver, creo que sería interesante, si hay verdaderamente interés, que analizáramos de verdad las cifras. Cualquier persona que se dedica a los temas de seguridad, presidente, sabe que no se pueden comparar los datos del 2022 con los del 2021. El 2021 fue un año de pandemia. Entonces, esos indicadores no sirven. Hay que comparar con el 20, con el 19. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Cuando uno analiza las cifras de los delitos, el ciclo largo de los delitos, en Chile viene subiendo el temor desde el año 2016, de manera significativa. El año 2018 se disparan del 2016 vienen subiendo los homicidios del 2016 sin parar, salvo el 21 en que bajaron. Presidente, que el diputado está conversando por otro lado, no sé. Entonces, vienen subiendo los homicidios del 2016. Desde el 2018, el temor. Y cuando uno mira qué es lo que ha pasado, los homicidios han aumentado desde 2018 hasta ahora en un 50%. En un 50%, considerando los meses del verano. Cuando uno ve otros delitos, en general se han mantenido, algunos han subido, algunos han bajado, en el ciclo largo, presidente, que es lo que importa, no 21-22. También las violaciones han aumentado muy significativamente, más de un 15%. Entonces, estos delitos, que son los más violentos de los violentos, tienen un salto enorme. Y particularmente dentro de ellos, los delitos que se cometen con arma de fuego tienen un salto, aumentan más de 15% los delitos que se cometen con arma de fuego. Los delitos que se cometen en la vía pública también aumentan. Entonces, sin duda, donde está nuestro problema es en los más violentos de los delitos. Ahí es donde tenía un salto Chile. En los otros está estable, suben, bajan marginalmente, pero ahí tenemos un problema en el que tenemos que focalizarnos. En ningún momento, presidente, esto ha querido minimizar este problema. Al contrario, me lo tomo tan en serio y creo que es tan grave que creo que es importante que lo entendamos y que lo ataquemos ahí donde está y que no confundamos las cifras y sobre todo no hagamos comparaciones inconducentes como comparar un año normal con un año de pandemia. Era natural que usted dijera que había pandemia y por lo tanto no es calculable con esos años. Y por eso trajimos años anteriores. Mire el 2018, ministra, las causas por secuestro. 54% más. 2018, yo que tengo entendido, no había pandemia. 2017, mire la variación, ministra. 54% los homicidios y la violación y 51%. El 2017-2018 no había pandemia. La Cámara de Comercio, al comercio, 38%, ministra, por favor, le pido atención. Durante los primeros trimestres, es el registro más alto en los últimos 4 años, los delitos que han afectado al comercio. No son cifras
durante la pandemia, ministra. Son cifras anteriores. Es un triste récord, ministra. Y debería hacerse cargo y no minimizar las cifras o tratar de justificarlas con la pandemia, porque puedo seguir años para atrás y las tendencias van a seguir al alza. Presidente, es que qué triste tener que llegar a este debate. No sé, la gente que nos estará escuchando dirá qué absurdo, sí, porque el diputado acaba de decir lo mismo que dije yo. Violaciones y homicidios es lo que más aumentó. Y homicidio aumentó fundamentalmente 2 veces. Una vez desde el año 19 al 20. Ahí fue el salto más grande. Y segunda, que ahí aumentó más de 200 homicidios. Y segundo, desde el 21 al 22, que aumentó 130 y tantos. Son los 2 grandes saltos que han tenido los homicidios. Efectivamente, de eso tenemos que preocuparnos. Está diciendo exactamente lo mismo. Efectivamente, ahí es donde tenemos que poner nuestra preocupación, ahí es donde está el problema de Chile. Y podríamos ocupar este espacio para ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo podemos mejorar, porque efectivamente Chile tiene un problema. Y mientras más lo entienda y salga de este darse vuelta y enredar con la cifra, mejor, más vamos a darle utilidad a esta sesión hoy día. Ministra, yo le recuerdo que por eso ganaron el gobierno ustedes, para precisamente que esas cosas sucedan. Y ustedes están a cargo del Estado. Por lo tanto, y el delito no se detiene, hay cada vez más violencia. Y si los recursos no se ejecutan, son cada vez más muertes y cada vez más violaciones, ministras. Esa es la realidad. ¿Y ve que es difícil administrar el Estado? Porque cuando muchos de sus ministros, sus secretarios y parlamentarios que están hoy día querían quitarle la totalidad de los recursos para la protección y el equipamiento de nuestras policías, no les tembló la mano, ministra. Por lo tanto, ahora nosotros le decimos con claridad que para que nosotros le creamos y esas confianzas se recuperen, usted tiene que mostrar resultados. Y en el primer semestre no hay ningún resultado de cómo se han ejecutado esos recursos, ministra. Y esa es la primera señal para recuperar la confianza. Presidente, a ver, necesitamos mucho más resultados, sin duda, porque la gente que nos está mirando quiere sentirse segura. Pero en aquellos lugares donde hemos puesto el foco porque estaban los problemas mayores, tenemos resultados. Por algo es que del año pasado a este año tenemos 31% menos acciones violentas en la Araucanía. Por algo hemos logrado que en la frontera bajemos en un 56% los ingresos irregulares. Por algo hemos logrado que en las comunas donde hay disparos, se han disparado los homicidios, la más grave Alto Hospicio, y hemos puesto foco ahí, hemos logrado en un par de meses que se aclaren 14 de 17 homicidios. Y en base a esa experiencia es que el programa más grande que está desarrollando el gobierno del presidente Boric se formuló, que es Calles sin Violencia, que son las comunas urbanas más densamente pobladas, donde tenemos que hacer una intervención en muchas dimensiones. Y cuando desarrollemos plenamente ese plan, nuestro objetivo también es lograr resultados. Y lo que tenemos que lograr es que los homicidios que vienen subiendo desde el año 16, quiero repetir, y el año en que más subieron fue del 2019 al 20, esa curva la paremos. Esa es la tarea que tenemos. En eso, presidente, la transparencia del gobierno del presidente Boric es tanta que aquí cada 15 días esta ministra hace algo que ningún ministro del Interior ha hecho jamás, que viene a esta sala a recibir todas las preguntas de todos los temas habidos y por haber, y los respondemos todos uno por uno. Cada uno de los detalles de las compras que estamos haciendo están totalmente transparentados. Están en nuestros portales, está en la información que tiene la Dirección de Presupuesto, y nuestro gobierno es el mayor interesado en que esos plazos sean aún más cortos. Interesado por muchas razones, pero la principal es que creemos en la fortaleza de las instituciones. E instituciones fuertes tienen que tener mejores tiempos. Ministra, ya que tocó el tema de los ingresos regulares, la cifra es menor, porque la cifra que da la PDI es que a esta fecha llevamos más de 10.000, un poco más, el primer trimestre, de ingresos irregulares. Si usted se conforma con una cifra de arriba de los 40.000 ingresos irregulares, me parece que esa es una meta muy mediocre, ministra, considerando las 24 expulsiones que solamente realizan por año este gobierno. Ministra, ¿qué pasa con el plan contra el terrorismo que está en la ley de presupuesto? ¿Van a reconocer que hay terrorismo? ¿Van a implementar ese plan? ¿Está aprobado? Presidente, el gobierno del presidente Boric tomó un acuerdo con todos los sectores políticos, incluido la oposición. Finalmente la oposición no lo suscribió, pero nosotros mantenemos ese compromiso y lo vamos a cumplir, de modificar la ley antiterrorista.
La ley antiterrorista ya hace mucho tiempo que ha dejado de invocarse, porque cada vez que se invoca se impide avanzar en los procesos investigativos. Es una legislación que está más formulada porque obliga a demostrar el ánimo del que cometió el delito. Normalmente se fracasa en eso y el resultado es que delitos gravísimos quedan impunes. Por esa razón no solo el gobierno no lo esgrime, no la invoca, sino que tampoco la Fiscalía. De hecho, en los últimos 15 años se han obtenido solo 3 condenas por ley antiterrorista, solamente 3. En cambio, nosotros, ocupando otro tipo de legislación, obtuvimos el año pasado más de 200 condenas en la macrozona sur. Más de 200 condenas. Ahora, esa legislación hay que dejarla así, en mal estado como está, no, hay que modificarla. Y para modificarla tenemos un plazo, el segundo semestre, y lo vamos a cumplir pese a que la oposición no suscribió ese acuerdo. Le recuerdo, ministra, que esa mesa de seguridad no contemplaba la ley Naín Retamal, que fue la ley más importante de orden público y seguridad y de protección y que le da facultades a nuestras policías y que está dando un resultado que ni siquiera ustedes se hubieran imaginado. Esa ley no estaba contemplada en la mesa de seguridad, ministra, y era precisamente porque Apruebo Dignidad no quería avanzar en ella, ministra, y nosotros no íbamos a ser cómplices de eso, no íbamos a ser cómplices que siguieran matando a carabineros en nuestro país. Ministra, le voy a contar un cuento de terror, ministra. El 29 de agosto, cerca de 25 personas ingresaron en un inmueble en Contulmo. Quemaron un molino, un museo, la casa residencial. Con armamento de guerra, 25 personas atacaron a 3 personas, entre ellos un adulto mayor. Uno de ellos perdió su pierna, ministra. La resistencia mapuche Lefkenche se adjudicó el hecho y pidió beneficios carcelarios para Víctor Yanquileo. ¿Qué hizo el gobierno, ministra? En vez de ir a abrazar a la familia, de proteger a la familia, se puso de rodillas ante el terrorismo y le cedió el beneficio carcelario de Víctor Yanquileo, ministra. ¿Y qué pasó con las familias honestas y pacíficas, ministra? Como la familia Grolmus, donde Helmut Grolmus, el papá de Carlos, acaba de fallecer hace poquito tiempo atrás. ¿Usted cree que el Ministerio de Cultura se ha comunicado con ellos para reponer ese molino? ¿El Ministerio del Interior se ha comunicado con esa familia? No, ministra. Eso es terrorismo puro y duro, ministra. Si el presidente dice que hay terrorismo, tiene que querellarse con ley antiterrorista o bien tiene que darle urgencia a la ley antiterrorista, ministra. No basta con anuncios, ministra. Y ahí están al debe. Yo le pregunto directamente, ministra, ¿usted cree que hay terrorismo en la macrozona sur? ¿O van a seguir hablando de violencia rural y faltando el respeto a las cientos de víctimas de dicha zona? Presidente, creo que ya respondí a este tema. Sí, ya lo respondí. El gobierno del presidente Boric tiene un compromiso de modificar la legislación antiterrorista. Tiene un compromiso de modificar la legislación antiterrorista. Y tiene ese compromiso porque le preocupa que en Chile no tengamos una legislación útil en esta materia, que tengamos muchas palabras, pero en los hechos, cuando esa legislación se esgrime, no se obtienen resultados. Y ese compromiso que tenemos lo vamos a cumplir. Lo que yo diga no es tan importante, lo que dice el presidente Boric es mucho más importante. Y el presidente Boric ya ha dicho claramente, con todas sus letras, que en la macrozona sur hay acciones que tienen carácter terrorista. Y por eso es que vamos a modificar la ley. En el intertanto, con la legislación vigente, hemos perseguido esos delitos con mucha fuerza. Hemos estado presentes a través de nuestra dirección jurídica buscando condenas, oponiéndonos a las acciones que buscan impedir que las personas cumplan esas condenas, como logramos hace poco con el señor Yaitul, que había logrado que se obligara a que se revelaran las identidades de las personas que son testigos con identidad, protegida. Nos opusimos a eso y logramos un resultado en los tribunales. Así hemos logrado las condenas en que hemos avanzado y así hemos logrado también en distintas materias, también en robo de madera, que hay una cantidad de imputados y de casos esclarecidos y de bandas desarticuladas como nunca antes había habido. Las familias de la macrozona sur están esperando que usted se defina. ¿Es violencia rural o es terrorismo? Porque le aseguro que gran parte de dicha zona tiene la seguridad que es terrorismo, ministra, porque es claramente lo que establece la ley. Y el presidente solo reconoció que había terrorismo en el caso de el molino Grolmus, ministra. Hay muchas leyes en este Congreso que modifican la ley. Basta que usted le ponga urgencia, ministra. Basta que se decida, pasado un año 3 de gobierno. Lo mínimo
es que usted tenga una definición respecto a un tema que tiene atemorizada a la macrozona sur, ministra, en vez de darle beneficios carcelarios a terroristas. El Ejecutivo, este gobierno y ningún gobierno da beneficios carcelarios. No hemos dado beneficios carcelarios. Quiero decir, presidente, que la respuesta a la pregunta que hizo recién el diputado ya la respondí. El gobierno del presidente Boric oficialmente ha dicho que hay acciones de carácter terrorista en la Araucanía y no lo dijo a propósito del molino Grolmus. Lo hizo a propósito de un atentado a una escuela que se había provocado en el mes de noviembre cuando estábamos allá en la Araucanía. Preguntado sobre esta materia, el presidente dijo claramente, y esa es la opinión oficial del gobierno del presidente Boric, incluyendo su ministra del Interior, que hay acciones que tienen ese carácter en la región, ciertamente. Y por eso las perseguimos con fuerza y por eso vamos a modificar esa ley. ¿Por qué la vamos a modificar en esa fecha? Porque cumplimos nuestros compromisos. Y antes de esa fecha tenemos muchos otros proyectos que vamos a presentar, todos ellos importantes, todos ellos relativos a la seguridad, al fortalecimiento de las instituciones, a la protección de las policías, incluyendo, insisto, presidente, el caso de Naín Retamal. El diputado no participó en esas conversaciones, fue solamente a la última sesión. Y en esa sesión hablamos, recapitulamos los compromisos que había. Uno de ellos está, de hecho, escrito, publicado en las páginas que cualquiera puede ver, es que el Ejecutivo iba a participar en llegar a un acuerdo en ese proyecto y presentar una indicación. De hecho, la presentamos. Presidente, ministra, su gobierno ha sido especialmente ideológico con respecto al estado de emergencia. Recordemos que lo rechazó en todas sus oportunidades en el gobierno anterior, lo quitaron cuando llegaron al gobierno y eso se tradujo en que 50 días el estado de emergencia los hechos de violencia aumentaron un 53% según datos de Carabineros y hubo 224 hechos de violencia. Trataron de presos políticos a condenados por graves delitos y todo lo que envolvió aquello, ministra, con un claro sesgo ideológico que provocó más atentados, más terrorismo y más víctimas, ministra. Esa es la realidad. Ministra, sin contar además que usted fue vocera de un proyecto de nueva Constitución que eliminaba de raíz la palabra terrorismo de la nueva Constitución. Esa es la realidad. Y ahora entiendo por qué no señala que hay terrorismo en la macrozona sur, porque derechamente cree que no lo hay, si no, no habría apoyado un proyecto de nueva Constitución que no lo establecía. Ministra, hay 3 nuevas orgánicas terroristas en la zona, desde que llegó el gobierno. Ministra, la pregunta es, ¿el gobierno va a dar más atribuciones a las Fuerzas Armadas en la macrozona sur? ¿Qué atribuciones en concreto está dispuesto a dar? ¿Hay voluntad para extender el estado de emergencia a otras zonas, ministra? Presidente, bueno, como lo he dicho varias veces, pero voy a tener que ponerlo así porque a lo mejor se entiende mejor. Esta es la evolución de los hechos de violencia en la Araucanía. La política del presidente Boric entra aquí, en el punto más alto de la violencia. Y la acción que hemos hecho, incluido el estado de excepción, el apoyo a los policías, el refuerzo de la PDI y de la Fiscalía, los carros MOWAT, las camionetas blindadas, las cámaras de seguridad, el despliegue de Buen Vivir, nos ha llevado de estos números a estos. Pero estos números, presidente, no son números que nos dejen tranquilos, porque gente sufre atentados. Hoy día nomás me contaban hace poco, hubo un atentado en que hay 2 personas heridas. Estos números son los que nos preocupan. Por eso estamos renovando todavía. Por eso se ha implementado en estos días una nueva estrategia en la zona de presencia en los lugares de alto conflicto de otro tipo. No puedo revelar aquí el detalle de qué tipo, obviamente, porque sería entregarle una ventaja a estos grupos, pero un tipo de relación con el territorio que va a dificultar las circulaciones de los grupos más radicales. Y por eso también es que hemos anunciado y hemos reforzado la presencia de helicópteros. Había 1, ahora hay 3. Y así cada vez que hay nuevos atentados graves, se toman medidas de refuerzo. Este gobierno ha mostrado con toda la fuerza del mundo que no tiene complejos. Lo que tiene es una vocación que no vamos a renunciar a ella por la eficacia. La eficacia. Eso nos importa, el resultado. Así hemos decidido dónde poner y dónde no estado de excepción, dónde llamar a los militares y dónde no, llamarlos a hacer qué, a cómo apoyar a las policías. Así lo hemos hecho. Y es cierto, presidente, que en esto falta mucho
mucho, porque aunque hemos tenido resultados, estamos lejos de estar conformes, lejos de haber obtenido lo que quisiéramos poderle garantizar a los chilenos y las chilenas. Y ahí ponemos nuestra energía. Y cada medida que tomamos, cada peso que gastamos, cada proyecto que presentamos tiene ese foco. Quizá hay otros focos también que son, digamos, comprensibles. El debate público tiene muchos elementos, pero como gobierno no nos vamos a apartar ni un minuto de eso. Y en eso no solo no tenemos complejo, tenemos un compromiso. Y en ese compromiso no vamos a claudicar. Gracias, presidente. Presidente, la verdad es que, ministra, la verdad es que la agenda de gobierno en materia de seguridad creo que es la más escuálida o mezquina desde el retorno a la democracia. Esa es una realidad. Es cosa de ver el programa de gobierno y es cosa de ver los proyectos que ustedes han presentado. Yo le voy a mostrar, ministra, cuál ha sido la agenda del gobierno en materia de seguridad en este Congreso. Estos 3 proyectos, ministra, miren, de una sola hoja. Esa ha sido la gran agenda de seguridad en la Cámara de Diputados, ministra. Porque todos los otros proyectos son del expresidente Piñera. Proyectos que además su sector votaba en contra. Es decir, cuánto tiempo perdimos y el tiempo, ministra, no se recupera. Estas son las grandes agendas de seguridad, ministra, en materia de seguridad, porque le recuerdo que la Comisión de Seguridad no solamente no hay mensajes, la única urgencia que le han puesto es a un proyecto del expresidente Piñera, que es la ley de ciberseguridad. Por lo tanto, ministra, la agenda de seguridad ha sido muy mezquina. ¿Por qué establece el programa de gobierno, ministra? Hay que ser sincero. ¿Cuáles son las grandes estrellas de proyectos? Refundar Carabineros, desmilitarizar Carabineros, derogar el control preventivo de identidad y derogar la ley de seguridad del Estado. ¿Sí? Lo más cercano, ministra, a una agenda no de seguridad, sino que de impunidad. Ministra, ¿cómo va a ser para superar estos tironeos ideológicos entre el socialismo democrático y el Apruebo Dignidad que hacen imposible una agenda de seguridad? Si no tiene una agenda de seguridad, ministra, se compromete a no obstaculizar la agenda que estábamos impulsando desde el Parlamento y que ha dotado de las policías de las herramientas como la ley Naín Retamal y el control preventivo migratorio. Sí, presidente, que es bien impresionante esto porque los datos, entiendo, son de público conocimiento. El gobierno del presidente Boric ha presentado 10 proyectos en materia de seguridad, 10 de autoría propia. Ha indicado 11 proyectos que estaban presentados o por el gobierno anterior o eran mociones parlamentarias. Ha promulgado 12 proyectos en materia de seguridad, 12, y adicionalmente ha despachado 2. Creo que sería bueno leerlos porque parece que ha sido tan rápido que a lo mejor ha pasado la memoria, los ha pasado por alto. Búsqueda de personas, robo de madera, patente 0 días, Naín Retamal, infraestructura crítica, carabineros en migración. Diputado Leal, lo llamo al orden. Reforma constitucional para expandir el plazo de expulsión, secuestro, porte de armas, extorsión, antinarco, sicariato. Y despachados, crimen organizado y delitos económicos. Esos son los proyectos que hemos tramitado y de esos 10 han salido en este verano. Entonces estamos lejos de tener un mal rendimiento. Ciertamente lo podemos mejorar y ayudaría bastante que el acuerdo que logramos con ambos presidentes, en lugar de ser resistido, fuera apoyado desde las distintas bancadas para priorizar aquello que es importante y sacarlo rápido. O el acuerdo que llegamos durante el verano, que a último minuto la oposición se restó, donde había proyectos importantes como, por ejemplo, la inclusión del proyecto de reforma de la ley antiterrorista o la misma posibilidad de llegar a un acuerdo en Naín Retamal. Entonces, sinceramente, presidente, el problema no está en la cantidad de proyectos que despachamos. El tema está en proyectos que son importantes, donde si no llegamos a acuerdo nos vamos a demorar mucho, como Ministerio de Seguridad, como sistema de inteligencia, como reglas de uso de la fuerza. Proyecto que pidieron las policías, no el Partido Comunista, como se dice acá. Proyecto que pidió la oposición. Nos exigió aprobar un compromiso de presentar ese proyecto para aprobar infraestructura crítica. Se supone que era tan buena infraestructura crítica, ¿por qué pusieron condiciones para aprobarlo? Nosotros las aceptamos, presentamos el proyecto en la fecha prevista y ahora le echan la culpa al Partido Comunista. Es impresionante. Entonces, realmente, rendimiento no nos falta. Lo que nos falta es ponernos de acuerdo en cosas que son muy importantes y que no pueden esperar más, como estas que he mencionado. Ministra, yo le recuerdo que esos proyectos que usted nombra con tanto entusiasmo, y qué bueno que los nombre con tanto entusiasmo,
porque esa actitud no tuvo su coalición en el gobierno pasado, que rechazaba esos mismos proyectos. Porque eran proyectos que no son de este gobierno, ministra, son proyectos del expresidente Piñera. No es una agenda de gobierno. Crimen organizado, narcotráfico, delitos económicos y los demás, robo de madera, incluso delitos económicos y narcotráfico, usurpación, infraestructura crítica, son mociones parlamentarias. De hecho, acá tenemos uno de los autores del robo de madera, el diputado Mellado. Es más, lo único que tenía que hacer este gobierno es dictar el reglamento de la ley de robo de madera, ministra, y no han dictado ni siquiera el reglamento de la ley de robo de madera. Es lo único que tenían que hacer. Igual que la ley de control de armas, ministra. 2 reglamentos que no han dictado. Quieren desarmar a la población, pero por otro lado no son capaces de dictar 2 reglamentos, ministra. Entonces, esa es la... Presidente, vamos al detalle entonces. Búsqueda de personas, robo de madera, patente 0 días, infracrítica, Naín Retamal, Naín Retamal, son todos proyectos en que el gobierno presentó indicaciones o Sí, pues así funciona la democracia, así funciona la continuidad de las instituciones. Cuando los gobiernos llegan y borran los proyectos que están en tramitación, cuando gastan tiempo en ponerle nombres nuevos a los proyectos para podérselos adjudicar, no se avanza y se frustra el esfuerzo que se ha acumulado. Además, el gobierno presentó de su autoría infraestructura crítica que pusieron condiciones para aprobar, respaldó el acuerdo para meter a Carabineros en el control de la migración, le puso discusión inmediata a la reforma constitucional para entregar más días para las expulsiones, presentó secuestro, porte de armas, extorsión y sicariato y presentó sendas indicaciones antinarco. Muchos de esos proyectos, diputado, que usted menciona, se rechazaron en administraciones anteriores. En muchos casos uno puede tener cualquier opinión de ese rechazo, pero había objeciones a esos proyectos. Se presentaron indicaciones para superarlas y se lograron acuerdos para sacarlos adelante. Enhorabuena. Ese esfuerzo compartido le sirve al país. En lugar de picarnos porque el otro contribuye al esfuerzo, debiéramos alegrarnos, porque así es como se construye la seguridad, con el aporte de todos, con la contribución de todas, tomando ¿cómo se llama eso que se hace en las carreras? La posta del que vino antes, poniéndole, aportando a mejorarlo y saliendo adelante. Así se hace la seguridad, no picándose ni llevándose la pelota para la casa. Ministra, uno esperaría que las indicaciones se las pongan a los proyectos y les pongan las urgencias, porque ustedes participan en los proyectos cuando hay crisis en el país y cuando están bajos en las encuestas. La ley Naín Retamal participaron recién en el segundo trámite. El control preventivo migratorio de la diputada Joana Pérez llevaba 7 meses en este Congreso sin ninguna urgencia. Ministra, pero ustedes prefieren visibilizar proyectos como la visibilidad lésbica o aquel que modifica el nombre del Servicio de Salud de Valdivia. Esas son las prioridades de este gobierno, ministra. Sí, presidente. Bueno, creo que respondió el tema de las indicaciones y de las prioridades, de ponerle urgencia a los proyectos. Efectivamente, así funciona. Y esos proyectos que les pusimos urgencia o que indicamos fue un acuerdo que tomamos con la oposición. En algunas de esas reuniones estaba hasta el propio diputado Lonton, otra vez estuvo representado su partido por otros diputados. Y efectivamente contribuimos a ese acuerdo porque esos proyectos generaban desacuerdo y nuestro interés era que generaran acuerdos para que avanzaran. Y finalmente avanzaron. Ministra, ya que se detuvo los 31 proyectos, usted sabe que solamente le han puesto urgencia a 6 de esos proyectos. La ley de usurpación, proyecto de ley de usurpación, no le han puesto ninguna urgencia. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Usted está esperando que el proyecto quede a la pinta del Partido Comunista y el Frente Amplio para ponerle recién las urgencias? ¿O se va a comprometer con el acuerdo de la Cámara de Diputados y el Senado? Porque si usted llega a un acuerdo de 31 proyectos, lo mínimo que le pongan las urgencias a los 31 proyectos. La ley de usurpación está en segundo trámite, ministra. ¿Por qué no tiene urgencia la ley de usurpación? ¿Por qué no tiene urgencia el proyecto de ley de libertad condicional? Por ejemplo, ministra, ¿por qué no han presentado 12 proyectos de esos 31, ministra? Entonces, las cosas cuando se suscriben acuerdos hay que cumplirlos, ministra. No al fragor de la contingencia, no al fragor de las encuestas. Eso es convicción, ministra, por una agenda de seguridad. Nosotros siempre vamos a aprobar los proyectos de seguridad. No como hizo su sector en el gobierno anterior, ministra, que detuvo lo más posible la agenda de seguridad. Pero para eso ese compromiso se tiene que cumplir con las urgencias correspondientes, ministra. Y eso no está pasando
en este caso. Entonces yo le pido que le ponga urgencia al proyecto de ley de usurpaciones. Acuerdo que usted misma suscribió, a pesar de que a su sector político no le gusta, pero así funciona la democracia, ministra. Presidente, yo invitaría, dado de que hay personas que nos están siguiendo, a que expliquemos qué es lo que pasa realmente con el proyecto de usurpación. El Ejecutivo tomó un acuerdo de despacharlo en un plazo y está comprometido con eso. Presentó una indicación con ese objetivo. Pero lamentablemente en la Comisión de Seguridad del Senado hay una mayoría que rechazó todos los aspectos de la indicación y puso otra indicación que tiene una norma que el Ejecutivo ve con mucha preocupación, porque nos importa la seguridad efectivamente. Y esa norma, ¿qué es lo que hace? Como nuestra indicación y también la que aprobó la Comisión establece que la usurpación es un delito permanente, las policías pueden desalojar en cualquier momento, no necesitan una orden judicial. En eso tenemos acuerdo. Y ese acuerdo es tan importante, presidente, es un cambio del cielo a la tierra. Mientras hay ocupantes, policías pueden ir y desalojar el lugar. Con eso cambiamos totalmente la normativa, pero como hay sectores que lo que quieren es solamente diferenciarse, lo que quieren solamente es poner al gobierno en una posición difícil, lo que hicieron es que a este acuerdo sobrepusieron un desacuerdo, que es establecer que la legítima defensa, que es lo que uno tiene cuando es agredido, también fuera permanente. ¿Eso qué significa? Que una persona que tiene una propiedad ocupada puede organizar un grupo para ir a recuperar por su cuenta la propiedad, 5 meses después de que esté ocupada. En lugar de poner el acento en que las policías hagan ese trabajo, se puso el acento en la autotutela de las personas. Y eso es muy peligroso, diputado. Tan peligroso que este gobierno, que usted dice, las encuestas, la preocupación por la opinión pública, estamos dispuestos a enfrentar cualquier clima de opinión pública para explicar que eso va a traer inseguridad, que eso va a traer más violencia, eso va a traer personas defendiéndose solas, agarrándose a disparos con grupos que están instalados en esas tomas, en lugar de decirle a las policías que hagan su trabajo y por su cuenta hacer justicia con mano propia. Eso no es seguridad, eso no es responsabilidad, eso no es cuidar a las personas. Por eso ese proyecto está trabado. En lo que importa tenemos acuerdo, pero no, se prefiere hacer el punto. Y quiero aclarar además, presidente, en esto hacer el punto, que los reglamentos de robo de madera están tramitados, no es efectivo que el Ejecutivo no ha cumplido con su compromiso o su obligación en esta materia. Ministra, hay una cosa que es clara, los reglamentos no están vigentes. Y si no están vigentes, no están dictados. Es así de simple. De la ley de control de armas, de robo de madera, recién me dicen también de reglamento de búsqueda de personas. Entonces, si no son capaces de sacar los reglamentos, la verdad es que es difícil que tengan una agenda clara en materia de seguridad. Ministra, la pregunta es la siguiente. ¿El proyecto tiene que salir como ustedes estiman convenientes para que salga este Congreso o van a dejar en algún momento que operen las mayorías, ministra? Porque yo sé que les dificulta no tener mayoría en algunas comisiones, ministra. Pero si seguimos esperando que el proyecto salga a la pinta del Partido Comunista y el Frente Amplio, la verdad es que no vamos a tener agenda de seguridad, ministra. Esa es la realidad. Y así habría pasado con la ley Naín Retamal, ministra, porque habrían ido al Tribunal Constitucional si no habría muerto otro carabinero como fue el Cabo Palma, ministra. No esperemos que muera alguien más, no esperemos que se tomen otro terreno más y sufra un atentado terrorista y le quemen su casa, ministra. Lleguemos antes. Nosotros no tenemos que hacer, el Ejecutivo por lo menos no está haciendo proyectos para dejar contento a algún partido de su alianza de gobierno. Y haría bien la oposición en no proponer medidas con las que tampoco están de acuerdo para dejar fuera de juego al Partido Republicano. Hagamos proyectos para responder a los problemas de seguridad. Hagamos proyectos en que digamos en la sala lo mismo que decimos en los pasillos. No legislemos en cosas que sabemos que están mal, que no van a resultar, que van a traer más violencia. Tenemos un acuerdo tan importante en usurpaciones, que es lo que todo el mundo está de acuerdo que se requiere. Empujemos ese acuerdo, saquemos esa ley y dejemos de lado cosas que no sirven y que incluso perjudican. Ministra, para finalizar, solamente señalarle que cuando las mayorías operan hay que respetarlas, ministra. Y hay que poner las urgencias porque su sector no ha dado pruebas suficientes de confianza para avanzar en una agenda de seguridad que se comprometa con la situación que está viviendo el país. Esa es la realidad, ministra. Y si usted sigue deteniendo esa agenda
porque no cuenta con la venia del sector más duro de su coalición, ministra, no van a seguir saliendo las leyes. Y mientras mueran más personas en nuestro país y tengamos más víctimas, ministra, eso no es necesario para que avance una agenda clara en materia de seguridad, ministra. Y este gobierno perdió un año, ministra, en que no se presentaron proyectos hasta este Congreso. Esa es la realidad, ministra. No hay otra, porque no llegaron preparados, llegaron a improvisar, porque estaban acostumbrados a oponerse a todo lo que fuera en materia de seguridad. Ley de narcotráfico, ley de crimen organizado, ley de robo de madera, ley Juan Barrios, ley que prohíbe la violencia en los partidos políticos, la prohibición de ingresar elementos prohibidos dentro de las cárceles, estado de excepción constitucional, infraestructura crítica. Le puedo seguir nombrando una larga lista, ministra, de proyectos que gente que la rodea a usted y que fueron ministros, subsecretarios, se opusieron consistentemente. Por lo tanto, si no dan garantía suficiente, ministra, lamentablemente la sensación va a seguir siendo de que este gobierno avala una agenda de impunidad y hay una improvisación preocupante, ministra, mientras los delitos y la violencia tienen a los chilenos encerrados en sus casas. Gracias, presidente. No hubo ninguna pregunta, pero comentar lo que señaló el señor diputado. A ver, desde el punto de vista de la presentación de proyectos, creo que di los datos y los puedo repetir. Este gobierno ha presentado 10 proyectos, ha logrado despachar 12, de esos 10 durante el verano. No son pocos, no es un gobierno que está poco activo aquí. Es un proyecto que tiene una agenda para fortalecer las instituciones que encontramos en el piso, para fortalecer las policías, estamos trabajando en un acuerdo con la Fiscalía, estamos aquí promoviendo proyectos de nueva institucionalidad, algunos ya en tramitación, como el Ministerio de Seguridad o Ciberseguridad, pero algunos que se van a presentar ahora, por ejemplo, inteligencia económica, que es un proyecto que nos va a permitir perseguir el dinero. Es un gobierno también que tiene un despliegue en el territorio con planes específicos, como los hemos tenido en la macrozona sur, como los hemos tenido en la frontera, en algunas ciudades del norte y ahora en los grandes centros urbanos con calles sin violencia, donde nos jugamos mucho, porque ahí es donde vive la mayoría de la población. Pero no todo la política de seguridad es proyectos de ley. Cuando uno se dedica a la carpintería, todo parece enclavo porque uno tiene un martillo, pero la verdad es que la seguridad se construye en muchas otras cosas también. Y muy importante en la seguridad es hacer la prevención. Por eso estamos ampliando los recursos para los municipios, por eso estamos trabajando en distribuirlos de manera justa, por eso vamos a traer también un proyecto para fortalecer el rol de las municipalidades, por eso vamos a ampliar el programa Lazos. Por eso también es muy importante otra dimensión de la seguridad, que es ponernos al día desde el punto de vista de los acuerdos como sociedad. Todas las peleas que ha habido por años en seguridad, este nivel de discrepancia, de acidez en el debate, de descalificación, en lugar de recoger al que viene y quiere hacer un aporte, no, rechazarlo y enmendarle la plana no sirve a la seguridad de los ciudadanos. Lo que sirve es que en base a la evidencia construyamos acuerdos para avanzar en las cosas que sirven. Y en eso el gobierno del presidente Boric va a seguir buscando acuerdos. La oposición política no quiso suscribirlo, pero los presidentes de las dos cámaras sí. Los gobernadores de todos los sectores políticos, sí. Los alcaldes de todos los sectores políticos, sí. Y vamos a seguir buscando quien quiera construir acuerdos, porque eso sirve, porque efectivamente el desafío es grande. Las personas tienen derecho a vivir tranquilos y lo que esperan de nosotros es que avancemos, es que busquemos soluciones y no solamente nos quedemos en un debate que no suma nada y que además descalifica los esfuerzos que se hacen y les restan fuerza. Lo que la ciudadanía quiere es que les demos certezas y soluciones. Y el gobierno para eso está dispuesto y lo ha demostrado. En votación el proyecto de acuerdo número 16, con ocasión de la sesión de preguntas a la ministra del Interior y Seguridad Pública, doña Carolina Toá Morales. En votación. Han votado todas las señoras y los señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 55 votos, 69 en contra. Rechazado el proyecto. Bien, agradecemos la presencia de la señora ministra
de la ministra también de Minería, de la Mujer, vocera de Gobierno. Muchas gracias por la presencia en la sala y por haberse cumplido esta sesión. Se levanta. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te interesó el tema, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido. También te invitamos a explorar los videos sugeridos en pantalla. Seguro encontrarás algo que te interesará. Nos vemos en el próximo video.